Estoy aquí frente a la imagen de Quetzalcóatl. Es un personaje que para mí es sumamente importante, ya que a través de los estudios he hecho análisis sobre su vida y lo que de él se dijo. Hay que ver que Quetzalcóatl era un sacerdote, un simple sacerdote que pasó entre los indígenas como una persona muy contradictoria, ya que trató de imponer una manera de pensar bastante diferente a la que en aquellos tiempos tenían. Quetzalcóatl nos trae a la memoria muchos recuerdos históricos, ya que los españoles hablaron mucho de él, diciendo que fue un dios que los aztecas adoraban. En mi análisis pues no he visto tanto esa afirmación de que los aztecas hayan tenido a Quetzalcóatl como un dios, ya que su verdadero dios, su dios principal, era Huitzilopochtli. De hecho, hasta Cortés quiso acomodarlo a sus intereses personales, haciendo creer o afirmando que los aztecas, que Moctezuma creía de él que era el mismo Quetzalcóatl que había provenido del pero pues esa afirmación él se la inventó solamente para hacer creer que los nativos eran sumamente ignorantes, que eran sumamente supersticiosos. Eso fue lo que Cortés trató de dar a entender a quienes leyeran sus historias o a quienes las oyeran contar acerca de él. Sin embargo, Cortés pues no fue más que una persona mentirosa que trató de subestimar la inteligencia de los nativos, de los aztecas, ya que los aztecas, tan solo por la gran Tenochtitlan que tenían, sumamente maravillosa, que hasta el mismo Cortés y Bernal Díaz de Castillo se maravillaron de haberla visto en tal naturaleza. Esto quiere decir que los aztecas, que los nativos americanos tenían sumamente mucha inteligencia y no estaban como se cree en la mera primitividad, tenían mucha ciencia. El mismo Cortés se autoproclamó Quetzalcóatl, afirmando que Moctezuma por ese personaje lo tuvo y que por eso se le respetó, pero la verdad es que eso no tiene ningún sentido y todavía desgraciadamente muchos siguen afirmando que en realidad los aztecas creyeron de Cortés eso, pero eso no fue más que un invento de Cortés para hacer creer que verdaderamente Moctezuma le tuvo mucho respeto. Fue una manipulación histórica y, como les vuelvo a repetir, esta manipulación histórica pegó tanto que hoy en día todavía se sigue afirmando que los aztecas adoraban a Quetzalcóatl, pero Quetzalcóatl fue un simple sacerdote que en su ciudad lo debieron correr, lo debieron expulsar porque estaba alborotando a la gente, metiéndoles otras ideas que no tenían nada que ver con las reglas de los principios, ya que las reglas de los principios se fueron con el tiempo degenerando a base de los cambios naturales y a base de los cambios de la mentalidad humana. En América este cambio mental fue tardío porque los americanos vivieron completamente independientes del viejo mundo, de los continentes del viejo mundo, y pues esos continentes no tuvieron absolutamente ninguna influencia en la mentalidad humana.
en la mentalidad de los americanos. Fue hasta que Cortés llegó a América y trajo a toda su prole para poderse autoproclamar como gente que debía ser dueños de las nuevas tierras descubiertas. Y pues el mismo Cristóbal Colón trajo a toda esta gente para que hiciera de las tierras lo que él quisiera. Y efectivamente los españoles, los colonizadores y el mismo clero hicieron lo que quisieron en este nuevo continente que se lo adjudicaron, ya que por el poder que tenían de armamento y además por el poder psicológico que usaban, el engaño y todos los tipos de vicios que tenían, todos los tipos de tretas que ya estaban bien arraigadas en el viejo continente. Así fue como usaron todo este sistema de engaños para poder hacer creer que los nativos eran sumamente viciosos. El Quetzalcóatl, pues desde un principio trató de meter todo este tipo de engaños, ya que su idea principal fue hacer pirámides para subirse en ellas y hacer adoraciones, hacer extracciones de energías sobre ellas, ya que ese propósito tenían las pirámides. Lo mismo, al meterse dentro de ellas, supuestamente extraían la energía cósmica, y esto anteriormente no lo usaban. De modo que al llegar al continente debieron usar todas esas tretas, todos esos vicios, traer vicios de todo tipo y todo tipo de mañas para poder hacerse del continente y hacer creer que verdaderamente los nativos americanos eran sumamente caníbales. Y claro que Quetzalcóatl, pues eso fue lo que trató de iniciar. De hecho, hasta pudo abrir las puertas para que los nuevos, o sea, estos conquistadores, estos que andaban ansiosos por hacerse de las tierras desde tiempos de Platón, llegaran estos personajes a este continente y hicieran su propio mundo, se adueñaran de las tierras y regaran los vicios por todos lados. Ya ven que durante toda la historia, pues es una historia de violaciones, de mentiras, de engaños, de usurpaciones, de todo tipo de corrupciones, que hasta hoy a la fecha esos mismos personajes llenos de maldad siguen queriendo promover y hacer perdurar en todo el continente. Por eso debió Cortés y toda su gente y todos sus seguidores, todos a los que trajo, arraigar esta idea de que los nativos lo tenían como un dios, que lo tuvieron como un dios. Pero es que en realidad nada se sabe que los aztecas hayan adorado verdaderamente a ese dios, si no es por las palabras de Cortés, es que se cree que eso era verdaderamente lo que los aztecas adoraban. En realidad los aztecas tenían a su dios, que era Huitzilopochtli, y ese dios Huitzilopochtli pues era el mismo sol, porque en ese tiempo todavía los aztecas estaban en tiempos del fetichismo, donde se adoraban a los astros, donde los astros eran tenidos como seres divinos, y por eso los aztecas llegaron a tener pirámides, a construir pirámides con ese fin de que se extrayera la energía positiva desde las lejanías cósmicas. Y era Huitzilopochtli su verdadero dios, era el sol su verdadero dios, ya que hasta Cortés
pudo documentar esto, y aunque no se dio cuenta que un día la historia lo iba a juzgar por sus mismas palabras, él mismo afirma que Moctezuma le hizo ver que pues que no creía que Cortés fuera un dios, ya que ni siquiera Moctezuma él mismo se creía un dios, porque él era de carne y hueso. Hasta pudo enseñarle sus piernas, su cuerpo, para afirmar y reafirmarle que no era un dios como decían, ya que supuestamente entre los mismos españoles podían haber afirmado que los indígenas tenían a Moctezuma como un dios, pero el mismo Moctezuma no acepta esto y le hace reafirmar a Cortés que eso que se decía de que era un dios no era cierto. Con esto da a entender que tampoco Cortés lo era, y es lógico que el mismo Moctezuma, ni por una pizca de sentimiento, hubiera tenido a Cortés como un Quetzalcóatl. Claro que este Quetzalcóatl lo inventaron los mismos colonizadores. El mismo Cortés es quien promovió esto para dar afirmación a que se aceptara que los indígenas eran adoradores de Quetzalcóatl. Pero claro que esa fue una gran mentira que todavía hasta hoy se sigue creyendo, y esperemos que con el tiempo, con el pasar de los días, se vaya destruyendo esta afirmación que hasta en las escuelas se sigue enseñando por ahí. Así que todo eso que dijo Cortés pues era pura falsedad que todos los historiadores de México han estado apoyando, y no hay que ignorar por qué, ya que los mismos historiadores estaban empeñados en que los mexicanos estuviéramos aceptando por siempre esas mentiras, pero esto se acabó. De modo que lo único que se puede decir de lo que fue Quetzalcóatl es que fue un simple sacerdote, digamos un sacerdote rebelde, que trató de imponer una nueva ideología en esos tiempos, pero se encontró con una piedra bastante dura entre los pobladores de Teotihuacán, ya que en lugar de aceptarle sus novedades ideológicas, sus novedades astrológicas propias del fetichismo, lo expulsaron para no perturbar la mentalidad de aquellos pueblos que vivían completamente en paz.